Buenos días chicos, chicas, vamos a empezar este vídeo que va a estar relacionado con la diferencia principal que existe entre las fuerzas intramoleculares e intermoleculares y vamos a ir viendo cómo va encajando estos dos conceptos que parecen muy semejantes pero que casi no guardan relación entre ellas. En primer lugar, tenemos que ver la diferencia entre las fuerzas intramoleculares e intermoleculares. Intramoleculares son los propios enlaces, en este caso solo vamos a hablar de sustancias de tipo covalente porque en el caso de las fuerzas intermoleculares solo aplican a sustancias que se componen de enlace covalente. Es por ello que vamos a ver un par de ejemplos. Fijaos. En el primer ejemplo tenemos dos moléculas de hidrógeno, ¿vale? Hay una energía de enlace para romper estos dos enlaces que sería la fuerza intramolecular, es decir, dentro del enlace, y que es de 435 kilojulios partido de mol. Sin embargo, la fuerza que es de tipo intermolecular, pues tiene 1 kilojulio mol de energía para poder romperlo. Bien, entonces sabemos, está tabulado, que el punto de fusión del hidrógeno es de menos 253 grados centígrados. Si hacemos eso con la sustancia del ácido clorhídrico, en este caso vamos a suponer que es sustancia gaseosa, por lo tanto cloruro de hidrógeno, la energía de enlace permanece más o menos igual, la fuerza digamos intramolecular, mientras que la otra aumenta considerablemente, se intensifica mucho esa fuerza intermolecular y entonces eso hace que el punto de fusión aumente muchísimo. Y entonces la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué existe esta diferencia tan notable entre ambas moléculas que en principio son muy parecidas? Pues esto es porque existen diferentes tipos de fuerzas intermoleculares que vamos a pasar a desarrollar a continuación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es realizar primero las estructuras de Lewis y la geometría para ver si las moléculas son polares o son apolares. Vamos a empezar por las moléculas que son apolares. Si las fuerzas intermoleculares y las moléculas en concreto son apolares, tenemos diferentes tipos de fuerzas asociadas que básicamente se pueden poner todas, podéis elegir cualquiera de estos 4 conceptos que hagan referencia a este tipo de sustancias. En general, fuerzas de London son las que más se utilizan, pero podemos poner fuerzas de dipolo instantáneo, fuerzas de dipolo inducido, fuerzas de dispersión o fuerzas de London. En este caso, si las moléculas son apolares, siempre van a tener menor punto de fusión y de ebullición que las sustancias que son de tipo polares. Recordad que solo estamos teniendo en cuenta sustancias de tipo covalente. Pero si tenemos dos moléculas apolares, ¿cómo sé yo cuál es la que tiene mayor punto de fusión o mayor punto de ebullición? Bien, pues vamos a tener mayor punto de fusión y de ebullición si la masa de la sustancia, la masa entendiéndose masa como masa molar, aumenta. Es decir, cuanto mayor sea la longitud de esa molécula apolar, mayor va a ser la posibilidad de que se creen esos dipolos instantáneos y que por lo tanto eso quiere decir que va a aumentar su punto de fusión y de ebullición en dicho compuesto. En el caso de las moléculas polares, recordad que previamente tenemos que hacer Lewis y hacer la geometría para posteriormente saber si la molécula es polar o no polar con los momentos dipolares. Tenemos dos tipos. En primer lugar tenemos las fuerzas dipolo-dipolo. Ambas son fuerzas dipolo-dipolo, las que tienen menos intensidad y por lo tanto van a generar menores puntos de fusión y de ebullición, van a ser las fuerzas de tipo Van der Waals. Las fuerzas de tipo Van der Waals se producen dipolos permanentes debido a la polaridad de los enlaces. Por otra parte, si existen elementos especiales dentro de la molécula covalente,
lo que se pueden generar son enlaces de hidrógeno. También se generan dipolos permanentes, pero la unión es más fuerte. Pero obviamente los enlaces de hidrógeno no se pueden formar en todas las moléculas. Lo primero, tiene que haber hidrógeno, por supuesto, y por otra parte tiene que haber un átomo pequeño y muy electronegativo, y solamente lo pueden formar el flúor, el nitrógeno y el oxígeno. Si tenemos esos tres elementos y la molécula covalente tiene hidrógeno, se puede hablar que tiene enlaces enlaces de hidrógeno. Es importante mencionar que cuanto mayor sea la capacidad de formar enlaces de hidrógeno, mayor va a ser también el punto de ebullición. Por ejemplo, si yo tengo en cuenta la molécula de HF, la molécula de HF puede formar enlace de hidrógeno con otra molécula de HF, pero solo puede formar un enlace de hidrógeno. Por otra parte, en el caso de la molécula de agua, puede formar, debido a su estructura tan característica, puede formar dos enlaces de hidrógeno por cada una de la molécula de agua que interviene. Y eso es por lo que el punto de fusión, en este caso vamos a tomar en cuenta el de ebullición del agua, es muy superior al del fluoruro de hidrógeno. Bien, pues con esto ya podemos trabajar ejercicios asociados a ver si una molécula tiene mayor punto de fusión o mayor punto de ebullición. Nos vemos en otro vídeo, chicos. Hasta luego.